Listo. Bueno, muchachos, entonces, esta sería la primera sesión que corresponde al taller número uno. Debido pues a tantos festivos, pues vamos a anotar esta primera parte de la clase, de la materia de esta parte de la materia en general, un poco cortada. Pero bueno, digamos que pues ahí sí, ni modo. Entonces, esta primera parte pues la vamos a hacer esta semana y la segunda sesión sería dentro de 15, porque como ya sabemos, pues tenemos un festivo el 1 de noviembre, que normalmente ahí sí siempre nos frena. Entonces, a ver, cuestiones para mirar. En principio está la del préstamo de equipos. No sé si algunos, pues que de pronto estén en circuitos 2 o ese tipo de materias que tienen componente experimental, componente de laboratorio, ya pues les hayan mandado, ya les hayan dicho, listo, esta semana pueden ir a la que, a la clase, perdón, al laboratorio. ¿Mm? Ok, yo pasé las solicitudes un poquito más tarde que los demás, pero pues también pensando en varias cuestiones. Primero, que estuvieran muy lentos en enviar los equipos, todavía se seguían conformando equipos el jueves, había gente que el lunes de la clase, o sea, el lunes de la semana pasada todavía estaba ingresando esta materia, entonces fue como, está complicado. Y adicionalmente, como teníamos los festivos, pues dije, ok, tenemos el tiempo hasta que lleguemos al taller número 2, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar esa parte porque pues del laboratorio se supone que esta semana van a estar entregando equipos, pero eh, quería decirles que pues no se preocupen, o sea, todo está dentro de los planes, ¿sí? No, no es que nos vamos a quedar sin equipos, simplemente pues tal vez sea una semana después o 2 semanas después cuando podríamos ir a recogerlos al laboratorio. ¿Listo? Cuando me notifiquen del laboratorio, yo les comento a ustedes, pues para que tengamos eso bien planteado y pues que ustedes sepan la información de primera mano y que puedan también ajustar su tiempo para ir al campus. En este momento, no sé si están enterados todos, pero ya pueden entrar al campus sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción, siempre que ingresen unos datos en una plataforma. Pueden entrar todos siendo estudiantes activos. Esto se dio la semana pasada y pues también quería esperar este tipo de cosas para no tener que hacer la gestión de adicionar los reportes de autorización de entrada, que pues eso estaba como bastante cansado. Pero entonces al esperar pues ya, pues desde la semana pasada se estaba llevando la idea como está pasando la propuesta, ya la están pensando, ya prácticamente la van a aprobar y pues, ya la aprobaron. Entonces, siendo estudiantes, ustedes pueden ir al campus, no hay problema, no necesitan una razón para hacerlo, lo pueden hacer, pueden ir a recordar viejos tiempos o si nunca tuvieron viejos tiempos, por lo menos conocer el campus, que es una belleza de los lugares preferidos por mí, aunque pues algunos dirán, no, pero, profe, eso realmente no es. O sea, los Andes son más bonitos. Y pues, ¿quién define qué es lo bonito? ¿Sí? Digamos, estos días lluviosos, cuando se terminaba de llover, el sol salía, habían unos arreboles hermosos y desde el Ceite había una vista que no se podía lograr en ningún tipo de lugar en los Andes. ¿Sí? Entonces, si en algún momento quieren salir, quieren caminar,
quieren dar un paseo, lo pueden hacer muy fácilmente en la universidad. Les voy a pasar el link de donde deben como hacer su reporte de salud, que es el único requerimiento. Pero el resto pueden entrar sin ningún problema. Y también, pues cuando yo les diga que, ok, listo muchachos, van a entregarnos equipos tales y tales días, listo, también lo pueden hacer sin ningún lío. Solamente pues cuidando que estén en el horario que están dando los laboratoristas pues para esta gestión, ¿vale? Bueno, adicionalmente pues las personas que están fuera de Bogotá, tranquilos, no se preocupen. Cuando ya estemos en ese momento, yo voy, reclamo sus equipos y se los envío, ¿sí? De tal manera que los podamos tener cuando empecemos el taller número 2, que va a ser de aquí a harto tiempo, porque bueno, el primero tenemos un festivo, 8 sería la segunda sesión del taller uno y el 15 creo que también hay un festivo, ¿no? No estoy mal, corríjanme si no es así. 15 de noviembre, sí. Independencia de Cartagena. Vaya. Entonces, pues el taller número 2, perdón, estaría empezando el 22 de noviembre. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta referente a este tema. O todo bien. Profe, ¿puedes repetir que se me cayó la red? No, decía que la idea es que todo el mundo tenga sus equipos antes de el 22 de noviembre, que ya sería el segundo taller, ya empezaría el segundo taller, y ese taller sí tendría ya una componente de experimentación. Ah, sí, profe, porque a mí del laboratorio de electromagnetismo de física, a mí ya creo que el 28 me dejan reclamar equipos. Exacto. O sea, ahorita Sí. nosotros lo vamos a hacer más tardecito, pero igual. Me garantizaron que se podía. Entonces, Ah, bueno, listo, profe. listo. Bueno, más comentarios, preguntas referente a eso, a esa cuestión, ¿no? Bueno, listo. Entonces, muchachos, en esta sesión lo que vamos a hacer es hacer una presentación de, como tal, la guía que vamos a utilizar para pues, el taller número 1. ¿Sí? Esta guía, pues yo ya la compartí el día de ayer. Eh, si miramos aquí mi pantalla, entonces yo la subí ayer, tanto la guía como la rúbrica. ¿Sí? Esta rúbrica es importante, ya vamos a ver qué contiene. Y bueno, los invito a que revisen la práctica 1. Entonces, esta se titula Diodos, modelamiento y características y lo que busca es justamente pues eh, que ustedes puedan determinar las características básicas de los diodos semiconductores, ¿sí? Eh, una serie de características que normalmente en clase no se trabajan mucho y generalmente solo se ven cuando tenemos montajes o cuando estamos haciendo simulaciones. ¿Listo? Entonces, como pues ya les comenté, aquí solamente vamos a tener la parte de simulación, pero pues con eso podemos representar tal cual lo que vamos, o bueno, lo que queremos ver. Bueno, entonces,
Hay partes bien marcadas de este taller, serían cuatro. Primero una parte previa a la práctica, ¿sí? Que pues ya no hubo parte previa porque nos demoramos mucho en sacar esta guía, pero bueno, no importa. Es hacer unos cálculos y verificar los datasheets de los diodos que vamos a trabajar, que van a ser el 1N4004 y el 1N4148. ¿Listo? Bueno, entonces, luego de esa parte previa vamos a tener una parte de caracterización del diodo, ¿sí? Parte que vamos a tratar de manera muy principal en esta sesión. También vamos a ver una parte de modelamiento que se hace a partir de la parte de caracterización. Y luego vamos a tratar un tema que es muy distinto a los anteriores, pero pues obviamente tiene que ver con el diodo, que es el tiempo de recuperación inverso. Bueno, entonces, esta guía es corta, realmente es corta. Ténganlo muy en cuenta para como llevarse una primera impresión de cómo realizar uno de estos talleres. ¿Sí? Y cada taller, tal cual como les comenté, va a tener una rúbrica asociada. Esta rúbrica eh, refleja pues todo lo que he solicitado a lo largo de la guía. Por ejemplo, tener la curva característica del 1N4004. Entonces usted tiene la curva del 1N4004, pues yo le pongo aquí un 1, ¿sí? Que significará que tiene todo completo. Y si tiene todos los elementos completos, pues no me queda más remedio que ponerle un 5. Ahora, están la parte de los logros y la parte de las preguntas. Los logros, pues buscan que ustedes desarrollen ciertas cosas. Las preguntas se enfocan en que ustedes interioricen y reflexionen acerca de los resultados que se han dado en las simulaciones previas a dicha pregunta. Entonces, pues se preguntan diferentes cosas a partir de los resultados. Normalmente en estas preguntas es que la mayoría falla porque no las contesta, pero son muy, muy importantes. ¿Listo? Casi más importante que lo demás. ¿Por qué? Porque básicamente estas demuestran qué tanto conocimiento ustedes han adquirido a partir de realizar los montajes. ¿Sí? Eh, pues tener en cuenta eso, muchachos, porque las preguntas normalmente las dejan para lo último y dejan al estudiante menos alumbrado o menos conocedor del tema del grupo y pues verdaderamente hace un desastre al contestar las preguntas. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Bueno, eso sería lo referente al taller. Entonces vamos a enfocarnos en la primera parte, en la parte que nos dice caracterización. ¿Sí? Entonces aquí la idea es caracterizar el diodo a partir de cierto circuito, pero esa parte de caracterización uno puede idearla de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dar un contexto, espero no sea muy largo, pero que pues los ayude a orientarse en qué es lo que queremos hacer acá. ¿Listo? Entonces, pues para esto voy a empezar acá. Voy a ponerme en el tablerito. Y bueno, son cuestiones que ustedes ya deben tener claras, pero de todas formas les hago un repaso para que vean cómo dónde queremos o sea, en qué detalles nos queremos enfocar en esta guía. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de un diodo,
Siempre pues nos llevamos a la idea las primeras características que nos dicen de él, que es un elemento que no es bidireccional, ¿sí? Eso implica pues tener algún tipo de direccionalidad en cuanto a la corriente y pues en cuanto a su voltaje, ¿cierto? Teniendo dos terminales, que es uno es ánodo y el otro es cátodo, y siendo la corriente que lo atraviesa, pues de ánodo a cátodo, también midiendo el voltaje de ánodo a cátodo. Entonces, si nos dijeran qué es el diodo, lo más básico que tendríamos que decir es que es un elemento que funciona con dos o bajo dos diferentes estados, ¿sí? Un estado encendido, un estado apagado, ¿sí? Listo. Entonces, para conceptualizar ese tipo, ese concepto, valga la redundancia, para asimilarlo, para eso se da el modelo ideal de un diodo. Con este modelo, nosotros tenemos la noción de cómo es que funciona un diodo en su generalidad. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal? Bueno, el modelo... un segundo. ¿Está grande? Sí. Listo. El modelo ideal es en el cual nosotros podemos decir que en sus dos estados, el diodo, sea uno apagado y el otro encendido, vamos a poder referenciar muy fácilmente los valores que están, o sea, que suceden en el diodo, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, eh, cuando está apagado, el diodo pues tiende a, obviamente, a no conducir corriente. Y además de eso, pues el voltaje entre los dos terminales normalmente, si no conduce corriente es porque no hay una caída de tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir, pues el voltaje en el diodo es menor que cero, ¿sí? ¿Eso qué implica? Si nuestro diodo está apagado, pues básicamente funciona como un circuito abierto, ¿sí? No hay una conexión entre ánodo y cátodo, por lo tanto no hay un paso de corriente. Eso es todo. Ahora, ¿cuál sería la noción de un elemento, de un diodo encendido? Bueno, es un diodo que permite el paso de corriente en un solo sentido, es decir, una ID diferente de cero y mayor que cero. Y el de un voltaje, que en este caso, pues entre ánodo y cátodo debe ser cero. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tendríamos para como idear o la visualización que tendríamos del diodo es como si hubiera un circuito, un cortocircuito, un circuito cerrado. Y no, siendo un circuito cerrado, obviamente no tendría una diferencia de tensión, una diferencia de potencial entre sus terminales, ¿sí? Entonces, con este modelo, si lo graficamos, iríamos a tener como este comportamiento. La corriente es cero, o bueno, esto siendo voltaje de diodo y esto siendo corriente de diodo. Entonces, antes de que el voltaje sea igual a cero, la corriente es negativo. Perdón, la corriente es cero, ¿cierto? Entonces sería algo así. Y luego, cuando el voltaje ya
es más que cero, o bueno, igual a cero, ya tenemos una corriente diferente de cero y un voltaje igual a cero. Entonces, en ese caso, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Esa sería como la gráfica característica de este modelo, ¿sí? Simplemente un cambio de estado cuando llegamos al origen, listo. Antes había voltaje distinto a cero, corriente igual a cero, y luego tenemos un voltaje igual a cero y una corriente distinta a cero, ¿sí? Bueno, eso sería el modelo ideal. ¿Alguna pregunta? Todos vamos bien. Profe, cuando el diodo está apagado, la corriente no es igual a cero. Ay, sí, sí, sí. Discúlpame, yo no sé por qué le puse esa tacha. Tal cual. Gracias. Eh, ok, listo. Muchas gracias, compañera, por ayudarme en, en la presentación, en lapsus mental. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, es como muy básico. Listo. Entonces, con este modelo nos llevamos una idea de cómo funciona un diodo. ¿Sí? Ahora, este modelo ideal carece de una cuestión de, de usabilidad. ¿Por qué? Porque en los circuitos normales los diodos obviamente no son ideales. Entonces, después de adquirir el conocimiento de cómo funciona un diodo, ya es que nos meten el modelo que, pues, puede tener diferentes nombres. A mí me gusta llamarlo modelo de fuente continua o de modelo de fuente DC, en el cual ah, nosotros sabemos que, pues bueno, el mismo diodo va a tener los mismos estados que tenía antes, uno encendido, otro apagado, pero al darle algo más de verisimilitud, o bueno, de veracidad al modelo, pues bueno, en principio el estado off consideramos que pues lo consideramos igual. Si la corriente, eh, si el este está apagado, el diodo está apagado, pues la corriente es igual a cero. Y el voltaje, por otro lado, bueno, el voltaje debe ser menor que cierto valor. Aquí el valor umbral era el cero. Cuando pasábamos de ese valor, listo, cambiaba el estado del diodo. Aquí es igual, solamente que el umbral no es el cero, es otro valor. ¿Mm? Si no, si el voltaje no supera dicho valor, pues lástima, no podemos encender nuestro diodo. Y básicamente queda representado de la misma manera. Entre ánodo y cátodo no hay una conexión, hay un circuito abierto. Ahora, si está encendido, si el voltaje del diodo ha traspasado el valor umbral, la corriente va a ser diferente de cero y el voltaje va a tener el valor de dicho umbral. En ese caso, consideraríamos nuestro diodo como una especie de fuente DC con un valor fijo que es el voltaje umbral, ¿m? Que normalmente es 0,7 voltios, ¿sí? Pero como puede ser, no, como normalmente puede ser, pues raramente no puede ser. Entonces, pues lo dejo ahí como voltaje umbral, pues se sepa que la idea es esa, ¿sí? Listo. Entonces,
La cuestión es que ya el modelo cambia, se hace un poquito más, o sea, como que se vuelve más, eh, más real en el sentido en que eh, obviamente ya lo podemos utilizar en circuitos que involucran otros elementos y además de eso, pues es muy fácil de seguir, no tiene mucha complicación. También, pues obviamente, digamos que yo siempre analizo esto como si fuera un peaje, por decirlo así. Para que la corriente pase debe dejar algo. Bueno, en ese caso, pues deja un voltaje, ¿sí? Ese es el precio que hay que pagar por pasar la corriente, ¿sí? Ahora, el esquema nos quedaría de esta manera, con un voltaje y una corriente que ya no cambian de estado justamente en el origen, sino más adelante, después de un cierto valor umbral. ¿Listo? Entonces es la misma representación, solamente que corrida hacia la derecha, sobre un voltaje umbral. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estos modelos son importantes como uno para coger el concepto y otro para poder utilizarlo en circuitos en general. Pero lo que pasa en la vida real es muy diferente. Nosotros no tenemos como les decía en el modelo de fuente continua, un aporte fijo, un peaje fijo, sino tenemos un peaje dinámico, el cual pues corresponde a un modelo exponencial o modelo de Schottky. ¿Listo? Eso. Entonces, este modelo lo que nos dice es que, venga, no es que al pasar la corriente ya básicamente solo, solo hay un valor de 0,7 y ya. No, eso depende de la corriente. Entonces, en este sentido vamos a tener que nuestro diodo va a compartir los mismos pues, similares estados, ¿sí? Eso sí no va a cambiar. Pero lo que respecta a, bueno, en el estado la corriente es igual a cero y el voltaje es menor a cierto valor, ¿sí? Y en dado caso lo consideramos como un circuito abierto, pero cuando no lo consideramos encendido, solamente vamos a tener certeza de que la corriente es mayor a cero y que el voltaje también es mayor que cero. ¿Cómo se relacionan estos dos? Bueno, básicamente con una función. Ya no tenemos un modelo fijo, ya vamos a tener un modelo no lineal, en el cual la corriente depende del valor de voltaje, en el cual pues obviamente utilizaremos lo que se llama la ecuación de Schottky, que sería esta. Y la voy a copiar acá como para que quede más bonito en mi resumen. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la relación de voltaje y de corriente. Ya una no es independiente de la otra, ya ambas están atadas. Y adicionalmente, pues si seguimos este modelo,
veríamos un comportamiento como este que vemos acá. En donde obviamente pues hablo de la azulita, ¿sí? Obviamente tendríamos una ecuación exponencial y no simplemente como lo veíamos acá, un cambio de estado y ya. No, aquí ya tendríamos una relación entre voltaje y corriente y diríamos que es una relación, si bien no es directamente proporcional, por lo menos sí es directa, ¿sí? Entonces, pues, cuando crece el voltaje, crece la corriente. Cuando decrece el voltaje, decrece la corriente. Bueno, ahora, ¿qué vicisitudes tiene este modelo exponencial? El modelo exponencial, pues, depende de varios factores. O sea, si ya consideramos que nuestra corriente y nuestro voltaje van a ser valores variables, ¿sí? Este ubicándolo en X y este ubicándolo en Y, ¿sí? Nos quedan otros parámetros, por ejemplo, los que sería IS, eta y BT. ¿Cómo yo puedo hallar estos parámetros para representar el funcionamiento de un diodo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, entonces, en primer lugar sería saber cuánto es el valor de BT. Este BT es el voltaje térmico. Y este voltaje térmico es un parámetro que no depende del diodo mismo. ¿Por qué? Porque depende es de las condiciones que haya en el ambiente y de qué tanto esté caliente el diodo. ¿Cómo lo podemos hallar? Bueno, fácil. El voltaje térmico es igual a K por, K por T sobre Q, donde K es el valor de la constante de Boltzmann y Q es el valor de la carga del electrón. Y la T va a ser la temperatura en valor absoluto, es decir, en kelvins. Entonces, como les digo, es un parámetro que no depende del diodo, pero sí interviene en su funcionamiento. ¿Listo? Entonces, lo que pasa con nuestros diodos es que son muy sensibles a la temperatura. Y en general, pues todos los semiconductores, la mayoría de semiconductores, porque como recordaremos de nuestro curso de materiales, los conductores son como la gente pila o bueno, muy aplicada que vemos en la universidad. Funcionan bien mientras que se mantenga todo correcto. O sea, eh, mientras que la temperatura sea baja, pues todo está bien. Ellos llevan a la par todo. Funcionan mejor si hay menos distracciones, menos cosas, ¿sí? Pero los semiconductores son como ese muchacho que es muy inteligente, pero que no es tan aplicado para el estudio. Y pues básicamente le favorece el hecho de tener, o sea, le favorece el caos. ¿Cómo así? O simplemente le favorece el hecho de haber mucho movimiento, haber una temperatura muy grande, que le favorece el tener presión encima. Cuando más trabaja es porque más presión tiene encima y rinde mejor cuando más presión tiene, ¿sí? Ese es el caso de muchos. Yo, pues en particular, creo que me creo una persona así, que de pronto saco mis mejores cosas cuando tengo mucha presión y cuando no, pues intento dilatar y procrastinar bastante.
Pero entonces sería lo mismo con los semiconductores. Cuando tienen temperaturas bajas, no se disipan tantos, no se separan tantos portadores minoritarios del silicio como cuando sí está caliente. Cuando se calienta el diodo, aumenta la temperatura, pues lo que va a pasar es una mayor conducción que cuando no hay, ¿sí? Eh, cuando no hay un incremento de temperatura. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a modificar las curvas características que podemos trazar. Lo vamos a anotar en este mismo taller, donde vamos a tener que modificar la temperatura en general de la simulación y ver cómo se comporta el diodo respecto a eso. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al voltaje térmico. Ahora faltarían dos valores que sí son intrínsecos de nuestro diodo y su fabricación, que serían eta, no es un N, es un eta, y el, perdón, el IS, la IS. Eta siendo el coeficiente de emisión y S siendo la corriente de saturación. ¿Listo? Bueno, estos dos elementos son intrínsecos y dependen de la fabricación de nuestro diodo. El eta, el coeficiente de emisión denota qué tantos portadores minoritarios salen por decirlo así, cada diodo, cada grado en el que se aumenta la temperatura, ¿sí? O sea, este coeficiente de emisión tiene valores discretos, fijos, y solamente puede ser uno o dos. Si tenemos un valor de eta igual a 1, por cada grado que aumente la temperatura, lo que va a pasar es que se desprenden un electrón. Si tendríamos un coeficiente de emisión igual a 2, se desprenden dos electrones por cada incremento de temperatura. Y pues básicamente eh, depende de su fabricación, de los dopajes que le hagan al semiconductor, al silicio, para su funcionamiento. ¿Vale? Entonces, solo puede ser 1 y 2. 1.5 no puede ser. Solamente entre 1 y 2. Pare de contar. ¿Vale? Porque los electrones pues no pueden emitir, o sea, no se pueden desprender eh, pues de manera fraccional. O bueno, no estamos metidos en física, en mecánica cuántica, pero pues bueno, la vamos a tratar así. ¿Listo? Y bueno, la corriente de saturación es básicamente la corriente o sea, el máximo valor de corriente, no mentiras. Eso es como lo que le da las veces de eh, proporcionalidad a la corriente, dependiendo de los valores de emisión de portadores minoritarios. Simplemente es un factor que determina cómo esos portadores minoritarios liberados, pues hasta qué valor podrían tener de corriente, ¿sí? Normalmente si tenemos un elemento calentado, este valor de corriente va a aumentar y va a permitir un mayor flujo o bueno, una mayor corriente
a partir de cierta cantidad de portadores minoritarios liberados. ¿Sí? Pero bueno, si se han perdido con esta explicación, lo importante es que sepan que estos dos son elementos de fabricación. Entonces, básicamente los podemos hallar a partir de simplemente tener una caracterización de nuestra, o bueno, sabiendo cuál es la curva característica del diodo, ¿sí? Y que pues uno aplica directamente en la exponencial y el otro es un factor proporcional, ¿vale? Bueno, entonces, el voltaje térmico pues lo hallamos muy fácil, depende de la temperatura. Estos son más difíciles, pero vamos a ver cómo los hallamos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer una simulación con un diodo N4004 para ver primero esta curva característica de dicho diodo, ¿sí? Y luego pues para hallar los valores a partir de esas mediciones. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si haya preguntas hasta acá. Vamos a empezar con la parte simulada. Entonces, la ideal no sería interrumpir. O bueno, lo pueden interrumpir siempre. O sea, ustedes siempre pueden preguntar, pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Eso yo no le pongo problema. Pero bueno, mejor si no interrumpimos. O bueno, mejor si interrumpen realmente, sí, que se haga la clase dinámica. Yo hablando solo mucho tiempo, pues me siento como loco. Bueno, entonces, voy a abrir una simulación que yo ya tengo acá, en donde vamos a quitarle esto. ¿Por qué no? Allá. Y vamos a quitarle este valor. Listo. Tengo un montaje que se tiene que hacer para el primer punto. Este circuito. Entonces, yo lo que hago es ponerle un valor de resistencia. Ese valor no es el mismo que ustedes le van a poner, le puse un valor más elevado. Pero bueno, un valor de, de resistencia más pequeño para que haya una corriente más elevada, pero pues ustedes tienen que hacer los cálculos para que en su circuito no pasarse de 25 mil amperios, creo que es. De 50 mil amperios. ¿Listo? Entonces, pues esta simulación va a ser diferente a la de ustedes, pero pues solamente por la resistencia. Ya cuando pues ustedes hallen la resistencia, pues van a ser la misma, los mismos pasos que yo voy a hacer acá. ¿Listo? Bueno, entonces, si se nos dice que nosotros queremos sacar una función como esta, lo que tenemos es que tener valores de voltaje y de corriente, ¿no? Entonces, perdón. Lo que hacemos, pues, es implementar, o sea, implementar este circuito, correrlo. Entonces, si lo ponemos a correr, bueno, solamente he puesto los voltajes, he instanciado el modelo 4004, que pues vimos la clase pasada cómo se hacía. Entonces vamos a darle correr. Si le damos correr, fíjense que acá nosotros tenemos varias opciones. La que habíamos mirado es la opción en DC. Esa opción lo que nos marca es un voltajes a partir de los nodos. Aquí hay 1, 2, 3 nodos. Y sin contar tierra pues serían 2. Y las corrientes que serían 3. Uno por cada elemento. Entonces, yo lo que podría hacer más fácil y de manera más intuitiva, más básica, sería simplemente empezar a decir, ok, voy a empezar a probar con cada uno de los valores en la fuente. Se nos dice que tenemos que variar la fuente entre 0 y 25 voltios. Y vamos a ver cómo me va saliendo mis resultados. Entonces yo voy anotando voltaje, corriente.
Listo, con dos. Voltaje y corriente. Pero bueno, hacer esto no es tan bueno. O sea, realmente, pues esto me parece muy uga uga y me parece que mi tiempo amerita el poder hacerlo automáticamente. ¿Sí? Sino para qué estamos estudiando. Entonces, la idea es utilizar otro método de simulación. ¿Listo? Vamos a ir a Simulate y vamos a cambiar los comandos de simulación para que respondan a otro tipo de simulación. Entonces, en vez de poner a simular todo en DC, lo que vamos a hacer es un barrido. Lo vamos a hacer de manera automática. Antes lo estábamos haciendo de manera manual, que es un barrido. Llegar y poner 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, empezar a variar ese valor y observar los resultados. Entonces aquí, para hacerlo manual, tenemos que ingresar el nombre de la fuente que queremos hacerle el barrido. Entonces, en ese caso sería el B1, la fuente B1. ¿Qué tipo de barrido se le vamos a hacer? Bueno, puede ser lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? O sea, es un espaciamiento similar entre ítems. O podemos hacerlo en octavas: 2, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O lo podríamos hacer por décadas: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Sí? O lo podríamos hacer con lista. Entonces le ponemos los valores que queramos simular y listo, no hay problema. Para este caso, yo voy a utilizar línea, ¿sí? De tal manera que pues haya el mismo espaciamiento entre los ítems, entre los valores que voy a simular. Y voy a ponerle que empiece desde 0 y termine desde 25, tal cual como está ahí en la guía. Bueno, de incremento le podría poner 1 y me aumentaría 1, 2, 3, 4, 5, o le podría poner un valor menor. A mí me gusta darle valores espaciados, o bueno, coherentemente con el intervalo que voy a tomar. Quiero que más o menos haya 100 valores en ese intervalo. Para eso, pues, si es de 0 a 25, pues tendría que tener incrementos de 0.25, de tal manera que si hago 100 pasos distintos, si corroboro 100 diferentes valores, llego desde 0 hasta 25, ¿sí? 0.25%, pues 25. ¿Listo? Entonces, bueno, pero esto es un criterio mío. Ustedes lo pueden usar con incrementos de 0.1, de 1, tal vez eh, de 5 voltios. No es problema. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense una cuestión. Se me comentó este tipo de simulación, punto .p, tiene punto y coma. Y en la parte de C, pues ya tenemos nuestro puntico. ¿Qué significa que esto se va a ejecutar? Y si le damos correr, vamos a encontrar que ya no nos sale una ventana como la que salió anteriormente, que me daba los resultados y ya, me daba los resultados en un valor de C, un valor fijo y ya. No, ahora depende de una entrada. ¿Qué entrada es? Bueno, vemos en el eje X que hay desde 0 hasta 25. Eso nos da indicios de que básicamente lo que es el valor de la fuente, ¿sí? Nos va a mostrar los resultados en función de los valores de la fuente. Entonces, si le ponemos el voltaje, vamos a ver que nuestro voltaje va a ser distinto según el voltaje que haya en la fuente. Y también la corriente. Hacia acá. Bueno, lo más fácil que yo podría hacer es sencillamente decir, ok, voy a empezar a coger valores de voltaje, valores de corriente y voy a hacer mi gráfica
con juegos de azar, venezuelas o bueno, lo que sea, yo voy a hacer mi propia gráfica porque pues acá no me, o sea, acá el eje X está dominado por el voltaje en la fuente, no me va a permitir hacer nada. Bueno, y que se les dijeran que esto, los valores que salen ahí, los ejes no están quietos unos entre otros. Vemos el eje Y que nosotros tenemos, podemos sacarlo de varias maneras, ¿sí? Podemos tener valores de voltaje, valores de corriente, perfecto, ¿sí? A un lado, a la izquierda voltajes, a la derecha corriente, tienen una diferente escala porque son cosas diferentes. Eh, pero, bueno, yo también, la idea sería que en el eje X representara el voltaje en el diodo. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, primero reconociendo que el voltaje, ¿cómo se denota en estas simulaciones? Tiene que ser por ejemplo, si yo ya he denotado que este nodo funciona como, o bueno, se llama BD, pero para medir el voltaje, lo que necesito es decirle el voltaje en el nodo BD, ¿sí? Por eso está entre paréntesis. Ahora, eh, si utilizo esta misma nomenclatura, yo me puedo ir a el eje X y voy a encontrar una reglita. Y si le doy clic derecho, cuando está esta reglita, voy a ver la cantidad que se plotea. En este caso, pues es B1, el valor de la fuente. Y si lo quiero cambiar, pues es solo cuestión de decirle, ok, quiero que en vez de B1 me muestre el valor de voltaje en el nodo BD, en el nodo BD. Y en ese caso, fíjense que ya me saldría mi señal exponencial. Ya la señal que pues yo había considerado antes. Ya solo sería cuestión de dejar como única variable en el eje Y la corriente. Y listo, tendríamos la curva característica de este modelo de diodo 1N4004. ¿Hasta acá alguna duda, muchachos? ¿O vamos todos ahí, en esa parte? Todo va claro. Por ahora todo bien, profe. Ok, listo. Voy a prender la luz porque ya está bien oscuro acá. Un segundo. Y bueno, también aprovecho y tomo un poquito de agua que tengo la garganta súper reseca. Bueno, entonces ya encontramos la respuesta de nuestro diodo. La curva característica que es exponencial y que obviamente obedece al modelo exponencial. El modelo exponencial obviamente es el más cercano, es el más aproximado y el más preciso. Sin embargo, bueno, si nosotros quisiéramos saber los valores de corriente, de saturación y de eta, aquí se nos haría muy difícil. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que hace LTSpice al sacar las simulaciones es tener una representación meramente visual de lo que está pasando, ¿sí? Él simplemente bota los datos, pero no sabría qué hacer con ellos. Él no tiene una forma de reconocer, ok, esto más o menos es así, ¿sí? Bueno, tal vez un poco en la transformada rápida de Fourier,
pero bueno, eso va a ser un tema mucho más adelantado. Pero pues acá no lo puede hacer. Él simplemente ve los valores, pero no puede reconocer, oiga, esto tiene como una pinta de ser una exponencial. ¿Y qué constantes tendría en dado caso de ser exponencial? No, él no hace eso para nada. Entonces, necesitamos en este punto otros elementos que sí puedan hacer eso. Digan ustedes un MATLAB, un R, un Octave, eh, o pues en su defecto otra herramienta que parece más simple, está más a la mano, pero pues es igualmente muy poderosa y básicamente quien sale a la vida laboral sin saber utilizar el Excel, es porque está realmente muy mal. Porque Excel básicamente, o sea, hace el trabajo que muchas profesiones normalmente ahorita hacen, ¿sí? Por ejemplo, mi papá, que es contador, se queda sorprendido cuando ve los videos de contaduría bueno, las rutinas de contaduría que se hacen en Excel. Él todavía utiliza papel y lápiz y una calculadorcita, ¿sí? Es cuestión ya generacional, pero pues, bueno. Entonces, es una herramienta muy útil y nos va a servir para este proceso que queremos hacer acá. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos que pasar estos valores a Excel, ¿sí? Excel los puede reconocer, pero pues tenemos que pasarlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, eh, podríamos simplemente llegar, coger punto por punto y llegar a decir, ok, si es 0,7 voltios, me da tanto. Si es 0,75 voltios, me da tanto en corriente, ¿sí? Y hacer una tableta. O podemos reconocer que pues simplemente eh, pues eso sería muy arcaico y poder utilizar las herramientas que nos da la simulación. Tales como, por ejemplo, esta simulación tiene la opción de exportar datos como texto, ¿sí? Entonces, el LT reconoce sus capacidades, puede decir, ok, yo no sé qué hacer con estos datos, pero yo se los puedo dar para que usted utilice un programa más sabiondo en ese tipo de temas y pueda encontrar una tendencia en estos datos. Entonces, lo que le damos sería exportar datos como texto en file. Este menú solo sale cuando nosotros le damos clic en caracterización.raw, que pues obviamente es como se denotan los gráficos aquí en el ETSPICE. Listo. Entonces generamos acá, exportamos datos como texto y aquí nos va a decir que seleccionemos las formas de onda que queremos exportar. En este caso sería el voltaje y la corriente. Nos dice en qué archivo quiere que quede contenido. Yo le puedo cambiar el nombre de este archivo, lo voy a dejar igual. Normalmente se nombra de la misma manera que es mi simulación. Y pues en qué carpeta lo quiero. Listo. Aparentemente no pasó nada, pero si nosotros vamos a nuestra carpeta de simulaciones, vamos a ver que pues sí, ha pasado algo. Entonces, aquí tenemos nuestro caracterización.asc, que es el esquemático. Aquí tenemos caracterización.raw, que es nuestro visualizador, nuestra gráfica. Tenemos caracterización.net, que es un archivo que me reúne cómo está conectado nuestro circuito, qué conexiones hay. Y también está caracterización.log, que nos dice cómo se llevó a cabo mi simulación y se llevó a cabo sin ningún problema, en cuánto tiempo, cuántas veces y si hubo algún problema. No hubo ningún problema, listo. Y este archivo no debería aparecer si yo no le he puesto la opción de exportar datos. ¿Por qué? Porque básicamente
es cuando le doy clic a exportar datos, es lo que me aparece. Voltajes, los voltajes o bueno, el voltaje que solicité, la corriente que también solicité y otro elemento adicional. ¿Qué viene a ser? Los voltajes según las simulaciones que se han generado. Entonces, hubo una simulación cuando el voltaje de la fuente sería igual a 0. Hubo otra simulación cuando el voltaje era igual a 2.5, a 5, a 7, a 1, bueno, y así. Mentiras, esto era 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1, y así. Entonces, esto siempre nos va a salir en función de qué valor se realizó mi simulación. Pero lo que yo quiero realmente es esta parte de voltaje y esta parte de corriente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya la tengo afuera de mi LT Spice. Ahora, ¿cómo hago para introducirlo a Excel? Bueno, consideremos una cosa. Primero, mi Excel está actualizado a lo último. Y pues normalmente no pone tanto problema por punto y coma. Si mi Excel no detectara el punto como el elemento que caracteriza los decimales, pues tendría que hacer un cambio acá en edición. Tendría que darle reemplazar punto por coma o así. Eh, pero pues a mí ya me lo reconoce, entonces pues no voy a hacer ese proceso. Entonces, para importarlos a Excel, lo que tengo que hacer es ir a datos y tengo que obtenerlos desde un archivo. ¿Qué archivo? Un archivo de texto. Listo, me da a buscar el nombre del archivo. Yo voy acá a mi carpeta. Listo. Aquí están, sin ningún problema. Y bueno, el delimitador siempre es el tabulador. Sí, miren que aquí ya me lo cuadro perfectamente. Ya están todos los valores. Verifico que estén en valores, o sea, que el punto lo haya reconocido bien. Si no me hubiera reconocido este punto, me saldría un valor 25, pero me sale 0.25, entonces está bien. Listo. Y bueno, ya reconociendo perfectamente cómo se va a desarrollar, pues le voy a dar cargar. Listo. Entonces, ya se introducen todos mis valores a Excel y puedo fácilmente graficarlos. ¿Cómo los grafico? Bueno, los puedo graficar con la opción de gráfico de dispersión. Entonces, bueno, una línea más. Listo. Ya tengo mi curva característica dentro de Excel. Listo. Ya pues puedo hallar la tendencia. Pero antes de hallarla, quisiera saber, ¿todo claro hasta acá, muchachos? Vamos hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Vale, listo. Bueno, ahora, para sacar la tendencia es solo cuestión de darle clic en la curva y decirle a Excel que me agregue una línea de tendencia. Excel va a mirar los puntos y va a decir, ok, según lo que usted me indique, yo le puedo dar una aproximación lineal, logarítmica, polinómica o una media, ¿sí? Ah,
Pero realmente, pues nosotros sabiendo que lo que nosotros queremos interpretar es una exponencial, pues no sirve ninguna. Y nos podríamos preguntar, oiga, ¿por qué no nos da la opción exponencial? Bueno, realmente la cuestión está en que el modelo exponencial no reconoce el punto cero, el punto cero cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente e a la cero sería igual a uno, no igual a cero. Entonces, claro, por ese detalle no nos dejan ni mostrarlo en potencial ni en formato exponencial. Tengo que entonces darle clic acá y verificar que dentro de los valores que yo haya cogido de la simulación no coja el cero, el punto cero cero, porque es que ese punto cero cero solo viene a contar es cuando mi diodo está apagado, no cuando está encendido. Entonces el exponencial es solo válido cuando está encendido. Es decir, que el voltaje de diodo es mayor que cero. No igual a cero, mayor. Y en ese caso, ya, ya podríamos ir a la línea de tendencia y decirle que no lo ponga de manera exponencial. Y no hay ningún problema. Listo. Excel lo que hizo fue hacer una línea lo más parecida a los datos que recibió, pero bueno, ¿cómo le podemos tener una mayor aproximación o una mejor, o bueno, cómo podemos saber cuál es el valor de esta línea? Bueno, aquí en la parte de abajo nos va a salir algo que dice presentar ecuación en el gráfico y también me gusta poner la opción de ver el R cuadrado en el gráfico. Vamos a agrandar un poco esto para que se vea y listo. Tenemos con una aproximación de un R cuadrado de 0.9988, que es una aproximación bastante elevada, tenemos una función que se determina así, y igual a 7 por 10 a la menos 8 por e a la 18.804 por x. Y esta sería la ecuación de mi curva. Entonces, considerando esto, y haciéndole comparación con lo que tenemos acá en esta ecuación, ¿cuál sería mi valor de corriente de saturación? ¿Alguno me podría decir? ¿No? 7 por 10 a la menos 8. Exacto, exacto, correcto. Claro, es el valor que acompaña el E. Si nosotros hacemos la analogía, y viene a ser la variable dependiente, es decir, id, y x viene a ser la variable independiente, que sería bd. Es decir, obviamente, is sería igual a 7 por 10 a la menos 8. ¿Qué, qué valor? Pues obviamente amperios, porque como todo está en amperios, pues obviamente me va a salir en amperios. Y el valor de eh, ese valor de 18.804 que, ¿qué sería? ¿Qué vendría a representar?
No, ninguno. Bueno, básicamente lo que nos representa es todos los valores que no sean BD en esta parte de arriba. Ese sería esto. Uno sobre eta por bt sería 18.804. Esta medida es adimensional, ¿vale? Ah, no, no. Bueno, esto sería voltios a lo menos uno, pero pues voltios con voltios se cancelan. Pero bueno. Entonces, listo. Ya sabiendo que el voltaje térmico depende de la temperatura del ambiente, nosotros podríamos decir, ok, si el voltaje térmico es temperatura ambiente, ¿sí? Es decir, bueno, aquí nosotros normalmente decimos que 25 grados es temperatura ambiente para los elementos electrónicos, pero lo que es LT los considera con 27 grados, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, cuando yo hago simulaciones y no le pongo un cambio de temperatura, todo se está realizando a 25 grados centígrados. ¿Mm? Y entonces, en ese caso, nuestro BT más o menos sería de 26 milivoltios. Y si BT es 26 milivoltios, pues ETA va a tener un valor de, según los cálculos, 2.08, perdón, 2.04539. ¿Listo? Esto sí es adimensional. Lo cual, si nosotros estuvimos pendientes de la clase, pues dijimos, tiene que ser uno o tiene que ser dos, no hay de otra. Pues obviamente sería un valor igual a 2. ¿Por qué estos elementos adicionales? Bueno, no es totalmente exacta la ecuación. Y tampoco yo utilicé todos los decimales aquí al hallar el BT. Entonces, pues, ahí la cuestión de que no sea exactamente 2. Pero, como sabemos que son valores discretos, 1, 2, pues decimos que es 2. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, ¿está claro cómo sacamos los parámetros? Sí, profe, está claro. Ok, listo. Entonces, normalmente, ¿qué se hace para sacar estos parámetros de un diodo que uno tenga y quiera caracterizar? Bueno, básicamente se toman resultados de voltaje y de corriente con el mismo voltaje que hicimos acá. Nosotros tomamos esos valores, varios parejas, y lo que hacemos es graficarlo aquí en Excel y podemos hallar la tendencia, ¿sí? Al hallar la tendencia, pues un, eh, ya tenemos ahí pues nuestra herramienta de aproximación. Obviamente, pues saldría más caótico en caso de ser un resultado un resultado experimental, pero bueno, es una forma muy buena de hallar ambos elementos. Ahora, eh, si nosotros vamos a ver el elemento que nosotros simulamos, vamos a ver que aquí están los valores que nosotros intentamos hallar, pero que no fueron hallados, o sea, no fueron hallados exactamente. Bueno, esto se debe a dos cosas. El modelo de nuestro, ah,
Bueno, a ver si... Eso. Ah, bueno, el caso. Tenemos este modelo de acá y vemos que no coinciden la corriente de saturación con el voltaje eta, ¿sí? O sea, no coinciden. Bueno, eso se debe pues, la cuestión de que no es una aproximación exacta, ¿sí? Ya lo veíamos. Pero también tiene que ver con este parámetro que aparece acá, que es un valor que es RS, que si ustedes van a consultar qué es para los modelos de diodos, son resistencias en serie que pues surgen a partir de los conductores que se utilizan para pues unir los semiconductores, ¿sí? Entonces siempre hay en su fabricación hay una resistencia asociada que involucraría pues otro tipo de dinámica que no fuera que no es meramente exponencial. Si nosotros cambiáramos este RS en el modelo, pues podemos llegar a tener valores mucho más pequeños. Perdón, valores más pequeños en RS, pues tendrían valores más exactos acá, tendríamos una exactitud mucho más grande y podríamos llegar a tener un valor pues más similar a lo que tenemos aquí en lo simulado, ¿sí? O bueno, lo que dice que tenemos aquí. También es que el problema es que este valor es como 6.6 y lo aproxima a 7, o sea, también hay que verlo con más cifras. Pero bueno, el caso es que esta no sería la forma. O sea, yo verifico, o sea, es el por qué no es totalmente exacto, ¿sí? Si reduzco esta resistencia a lo mínimo, ya me sale más exacto y me salen los valores que sí son. Pero esa leve discrepancia que hay, pues es debido a esto, ¿vale? Y sobre todo se ve muy representado en valores más grandes, valores más altos. Bueno, ¿qué más tenemos que ver de acá? No, bueno, pues realmente eso sería lo que tenemos que hacer para el primer punto. En el primer punto lo que tenemos que hacer es hallar las, eh, las curvas características del 1N4004 y del 1N4048 y hallar sus parámetros, ¿sí? Tal cual como aparece acá. Luego, bueno, contestamos una pregunta y ahora tenemos que cambiar la temperatura del diodo y ver cómo cambian esos parámetros, ¿sí? Bueno, verificar si cambian en principio. Ahora, como les dije antes, esta simulación, si yo no le pongo nada adicional, se desarrolla a 27 grados centígrados, ¿sí? Que son 300 grados Kelvin. Entonces, lo que tienen que hacer es ustedes, pues para responder las preguntas, les sugiero que tomen una temperatura más grande que esa y una temperatura menos grande que esa. De tal manera que ustedes puedan ver la diferencia cuando tenemos una temperatura más alta y una temperatura más baja. ¿Cómo hacerlo el cambio de temperatura? Bueno, es cosa de ustedes, ya queda en sus manos verificar pues cómo hacer esto en LTSpice. Busquen LTSpice cambio de temperatura y lo van a encontrar de manera muy sencilla. Pueden encontrar cómo hacerlo de manera global, es decir, para todo el esquemática, para todo el ambiente, o pueden verlo pues para solo un elemento. Lo pueden poner para todo en general y no va a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, cuando verifiquen eso, les van a salir valores, o sea,
les van a salir curvas distintas. A esas curvas les tienen que sacar la corriente de saturación y el eta. ¿Sí? Y eso sería lo que hay que hacer para la parte de caracterización del diodo. ¿Vale? Obviamente respondiendo a las preguntas. Bueno, ya la parte de modelamiento el tiempo de recuperación, pues ya se explica más ¿en qué? En el taller. Sin embargo, pues si les surgen dudas, no se preocupen. De todas maneras, pues eh, la idea es que para la próxima práctica ustedes ya hayan mirado esto y tengan la duda clara de, bueno, profe, en esta parte no entiendo qué hacer, o no sé qué hacer, no comprendo. Listo. Bueno, vamos a verificar, ¿sí? Entonces, estas partes sí les dejo pues para que ustedes la analicen, la miren y si tienen alguna duda me comenten en la próxima clase. La próxima clase pues haré un breve recorrido por estas dos, pero la idea es que ya hayan hecho algo. ¿Para qué? Para contestarle las dudas y que puedan tener su taller completo. Bueno, creo que eso sería todo realmente por esta clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto. ¿Todo bien? Por lo visto, todos bien, ¿no? Bueno. Eh, listo. Entonces, nada, eso sería todo lo que tengo que comentarles por el día de hoy. Por favor, de hoy en 15 lleguen con esto muy bien, o sea, pensado, solucionado. Si quieren ir adelantando lo que voy a hacer y no he comentado en otros grupos, pero pues al verlo implementado, pues lo, lo, pues lo pueden usar. Sería crear un foro, un pequeño foro. Eh, a ver, ya sea foros así, tienen preguntas del taller. Bueno, entonces me pueden preguntar cosas muy puntuales acá y yo voy a tratar de responderle lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, eh, lo pueden contestar otros compañeros si tienen la respuesta, no hay problema, simplemente tratamos es de tener un espacio de respeto, ¿sí? O sea, no es como comentarle, uy, usted es un bruto por no saber eso. No, para nada. ¿Listo? Y pues obvio, hombre, yo les responderé, pero les responderé en horarios debidos, sí, o sea, no espere una respuesta de una en horarios muy apartados, ¿no? Eh, esa sería la cuestión, pero el resto, todo bien. Ah, bueno, algo importante. Eso sí, tengan en cuenta una cuestión cuando vayan a meter alguna pregunta, traten de hacerlo en la parte de comentarios de clase, ¿vale? Así, si lo meten en comentarios de clase, todo el mundo puede ver su respuesta. Si lo meten si lo hacen desde acá, desde el comentario privado, pues no se van a poder, o sea, no todos van a poder ver sus comentarios. La idea es que la gente, pues, haya como un vademecum de preguntas y que en cualquier momento puedan ser respondidas. ¿Listo? Como que, o sea, que cualquiera que tenga la duda puede ir acá y como, ok, esa era la duda que tenía, listo, lo puedo. Ya la solución, no hay problema. ¿Listo, muchachos? ¿Bien? ¿Todo claro?
Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, podríamos dejar hasta acá. No, no sería más que hablar. Quedamos pendientes de cuando nos comuniquen del laboratorio, cuándo ir. Yo les comentaré con tiempo. Y ya sería vernos en 15 días con la mayoría del taller eh, hecho. Ya sería para responder las últimas dudas antes de entregarlo. Recuerden que se entrega en esa semana. ¿Listo? Bueno, muchachos, nada, muchísimas gracias. Espero que tengan una buena noche y una buena semana. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Cuídense pues. Gracias, profe.